Muy bien. Para mí es un gusto pues compartir hoy la palabra de Dios. El tema de hoy es muy lindo, ¿no? El Dios de los gentiles. Les voy a invitar por favor a que abramos en Juan 4:50, ¿sí? Y antes de comenzar vamos a pedir el Espíritu Santo. Hoy muchos hermanos, hay muchas personas que realmente van a hacer un trabajo especial para Dios, ¿no? Y vamos a pedir la bendición para todas esas personas que van a hacer ese trabajo evangelístico. Oremos, por favor. Señor bendito que estás en la altura de los cielos, oramos por todos los hermanos que, Señor, predican el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo. Bendice, Señor, el trabajo misionero, Señor, que la iglesia organiza para poder evangelizar. De igual manera que cada ser bendecido. Señor, te agradecemos por la vida y la salud. Son los favores que te piden en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Saben que nosotros en el día de hoy tenemos algo muy importante, ¿no? Realmente, pues para mí es grato estar en este tiempo porque en la actualidad, pues ya la gente, realmente, pues mucha gente ya ha escuchado de Jesús. Y realmente Dios está invitándonos a que abramos los ojos para poder tratar de ver a estas personas sus necesidades, sus preocupaciones, las cuales hacen que nosotros podamos llegar a tener esa relación estrecha con Dios. Queremos hoy que ustedes abran lo que es San Juan 4, ¿no? La mayoría de las personas siempre leen un poquito lo que es el tema de la mujer samaritana, que es una linda historia, pero en esta mañana pues vamos a invitarles a que ver la otra parte de ese capítulo, ¿no? Vamos a compartir pantalla. A ver. Muy bien. El Dios de los gentiles. Muy bien. Dame un ratito. Bueno, prácticamente en todo lo que se pude realmente investigar y realizar, pues el estudio de esta mañana, Jesucristo justamente comenzó, pues, ¿no? Su ministerio haciendo el milagro aquí en Galilea, justamente en Cana. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Donde está la flechita, sí, que es esta parte rosadita, ¿no es cierto? Donde la mitad un poquito más abajo, en la ciudad de Cana, ¿no es cierto? En la ciudad de Cana realizó su primer milagro, obviamente después se presentó en Jerusalén, después pasó por Samaria, pero realmente su ministerio comenzó justamente en Galilea, en su tierra, ¿no? Donde realmente pues muchas de las personas pues no eran de condiciones eh, muy adecuadas para la gente que vivía en Judea, ¿no? Porque prácticamente los judíos, pues, que vivían en la región de Judea, pues eran personas que obviamente no tenían mucho prejuicio con las personas que eran de Galilea y de Samaria. Por eso cuando nosotros realmente vemos, ¿no? Que hay a veces acepción de personas o prejuicios, es justamente pues en la vida de Cristo que realmente Él también tuvo que padecer y vivir esto, ¿no es cierto? Es ahí cuando nosotros vamos entendiendo, ¿no? Que justamente entre Galilea y Judea, ¿no? Ustedes pueden ver en el mapa, la parte de los samaritanos, ¿no? Era una región donde era gente muy pobre, y era gente que realmente muy rechazada. Y realmente, pues, Jesús aplicó muchas cosas que hoy vamos a ver, cómo poder llegar a este tipo de gente, ¿no? Y cómo llegar a otro estratos también de gente. Y todas estas cosas Dios nos va a dar en algunas instrucciones bíblicas para poder llegar no solamente a las personas que tal vez estén en nuestros mismos estratos sociales, sino que Dios también nos va a poner a nosotros sabiduría para poder llegar a manejar gentes de diferentes culturas, nacionalidades, de nivel socioeconómico y de muchos aspectos, ¿sí? Una de las cosas que realmente pues podemos ir identificando, ¿no es cierto? Antes de dar lectura a la palabra de Dios, es que en Palestina en el siglo I, pues justamente en esa zona, en lo que es Judea, ¿no es cierto?
estaba justamente gobernando Pilatos, ¿sí? En la región de Verde de acá estaba Filipo, ¿no es cierto?, que estaba gobernando, y en la parte de Galilea estaba Herodes Antipas, ¿sí? Entonces, esto es un poquito el contexto geográfico y la ubicación en la cual nosotros vamos a ir manejando el estudio de esta mañana. Le voy a pedir, por favor, que alguna persona nos ayude a dar lectura en Juan 4:43, ¿sí? 4:43 al 50. Por favor, vamos a escuchar el relato bíblico para poder ya coger un poquito el texto del cual nosotros vamos a hacer uso en esta mañana. Cualquier persona, por favor, del 43 al 50. Escuchemos, por favor. 2 días después Jesús salió de allí y se fue a Galilea, porque él mismo había dado testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues había visto todo lo que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese funcionario oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y rogó que fuera a sanar a su hijo que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y milagros, no creéis. El funcionario real le rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Ujú. Bueno, miren, aquí prácticamente, ¿no? Justamente cómo los gentiles llegan a conocer de las cosas de Dios. Siempre, obviamente, el protagonista justamente de la historia de la humanidad va a ser Jesucristo, pero el coprotagonista es el pueblo de Dios. Es así que nosotros, aunque seamos un pueblo con defectos, un pueblo que realmente tiene muchas cosas por mejorar, es el pueblo donde realmente la gente escucha de Dios, es donde la gente realmente pues puede ir a los pies del maestro, ¿no es cierto? Es justamente a través del pueblo. Pero hoy vamos a justamente ver cómo comienza el ministerio de Jesucristo. Jesucristo obviamente pues no, ya hizo algunas cosas en Jerusalén, también ya hizo también algunas cosas en Samaria, pero cuando comienza su ministerio, él regresa a Galilea porque ya comenzó su fama a ser muy notoria. Pero obviamente él no quería todavía, como no era tiempo, todavía él regresó a su parentela donde no era tan famoso, ¿no? Porque obviamente ya vamos a encontrar los parámetros porque realmente él, a pesar de que regresa a su tierra, pues no era tan reconocido. Entonces, un poquito resumiendo el contenido del capítulo 4 del versículo 43, ¿sí? 43 hasta el 54. Sí, la primera cosa que vamos a analizar es Jesús va a Galilea, ¿no es cierto? Regresa a su tierra, ¿no es cierto? Después de haber estado en algunas partes. Después de esto dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no es cierto? Jesús dio esta declaración, que nadie es profeta en su propia tierra. Después de esto, analizar todo el pasaje, también habla sobre que un noble oyó de Jesús, ¿sí? Después en el 4 que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Este noble rogó que descendiese justamente para que pueda curar justamente a su hijo. Después es interesante, ¿no? Cómo Jesucristo le dice que vaya porque obviamente su hijo vive, ¿no? Y obviamente el 6, esta segunda señal hizo Jesús. Bueno, ya vamos a indicar cuál es ese. Entonces, miren, aquí prácticamente está estructurado esta parte de este pasaje en 6 partes, ¿no? La cual vamos a ir analizando, ¿sí? Miren, la primera cosa, ¿no? Es muy importante que nosotros entendamos, muchas de las veces que nosotros realmente queremos, ya cuando vamos a los pies de Jesucristo, vamos al bautismo, muchas de las veces nosotros ya comenzamos a hablar de Jesús en el trabajo, en el bus, en las partes donde nosotros sabemos ir. Pero hay veces, ¿no? No en todas las familias que realmente para estas personas es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado realmente, pues ver que Jesucristo, ¿sí?
que Jesucristo, pues, él no era tan famoso en donde él vivía. ¿Y por qué se da estas cosas? Miren, muchas de las veces es muy difícil creer que una persona que yo le vi, que vi sus virtudes, sus defectos, pueda ser realmente una persona importante espiritualmente hablando. Y saben que ese es un chip que nosotros como pueblo de Dios tenemos que irnos quitando, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos también regresar a esas personas difíciles de predicarlas, difíciles de entenderlas, o realmente que no hubo una buena relación, tal vez por errores nuestros, ¿no es cierto? Hablamos del caso de Jacob y Esaú, ¿no? Jacob fue el elegido, pero él cometió el error para que haya enemistad. O tal vez hubo situaciones que tal vez gente envidiosa, tal vez como el caso de Daniel, no le querían. Y así podemos indicar muchas cosas, pero si nosotros realmente queremos ser eficientes en la palabra de Dios, para que nuestra palabra sea válida, para que nuestra palabra ante la gente, ¿no es cierto? Y más para la gente de afuera, es necesario que nosotros regresemos a la gente que nos aprecia, a la gente que nos vio nacer, a la gente que tal vez nos vio nuestras virtudes y defectos. No es fácil, mis hermanos, realmente predicar a las personas que nos conocen, porque saben nuestros defectos y virtudes. Y es por eso que nosotros, ¿no es cierto?, sea nuestro padre, sea nuestra madre, tal vez un hermano, tal vez personas que todavía no son inconversas, ¿no es cierto?, que no son conversas, es necesario que nosotros pidamos el Espíritu Santo porque Jesús, a pesar de muchas cosas que él vivió, la gente no creía en él porque lo vieron nacer, lo vieron crecer, lo vieron haciendo muchas cosas, pero sin embargo no creían en él, ¿sí? Es por eso, mis hermanos, que hoy también vamos a dar algunas sugerencias bíblicas para que tú puedas también llegar a ese primo, a ese amigo, a ese vecino, que tal vez ha visto tus defectos y virtudes, cómo llegar a estas personas, ¿sí? Lo más importante de esto es cuando tú comienzas tu ministerio, es importante también que regreses y veles también por estas personas que te conocen, ¿sí? Porque si Dios da el poder del Espíritu Santo para nosotros ser instrumentos para esas personas que nos conocen, imagínate lo que Dios puede hacer para las personas que no te conocen, ¿sí? Ahora vamos más adelante, ¿no? Miren, vamos a ir por favor a Mateo 4, ¿sí? Mateo 4, 12 al 17, ¿sí? Justamente en Mateo 4, 12, 17, otra persona que me ayude, por favor, ¿ya? Vamos a utilizar un poquito nuestras vidas. Mateo 4, 12, 17, ¿sí? Mira, hay mucha gente en nuestra iglesia que ya es nueva y eso también es también esta predicación para estas personas, ¿no? Hay muchos jóvenes, hay algunas personas ya bautizadas y estas personas están siendo utilizadas porque sus familias, sus amigos están conociendo de Dios a través del testimonio de estos nuevos hermanos bautizados. De hecho, ¿no? Si tienes algún hermano al lado tuyo recién bautizado, sí, dale un abrazo, ¿no es cierto? Y motívale, porque esa persona también va a hacer testimonio para su familia, ¿no? Miren, Mateo 4, 12 al 17, ¿quién me ayuda? A ver, Mateo 4, 12, 17. La palabra de Dios dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vino gran luz a los asentados en región de sombra de muerte. Luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, mis hermanos, una de las cosas que uno va aprendiendo en el ministerio de Jesucristo, él se fue justamente donde había prácticamente mucha oscuridad, donde había gente que realmente no conocía de Dios, era gente que era rechazada por la sociedad, era gente de escasos recursos, era gente que realmente pues la sociedad no agradaba, ¿sí?
Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que nuestro trabajo es para la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Esa es la primera cosa, es la primera intención y el mejor propósito que nosotros debemos entender. Hay muchas personas que ya han salido del extranjero, bueno, y de hecho ahorita está una de mis hermanas, está en Inglaterra. Saben, cuando yo he aprendido mucho a través de mis hermanos que han estado en otras tierras, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en muchas partes, tal vez hay mucha gente que está con otro tipo de culturas, ideas, y qué desafío es para las personas que no están ahorita en nuestro país poder predicar. Es por eso que, mis hermanos, lo que debemos entender es que el primer desafío que Jesús tuvo en su vida es ir justamente a predicar justamente a la tierra de los gentiles, hermanos, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos entender que nuestro propósito aquí en esta tierra es salir a predicar a la gente que no conoce de Dios, ¿sí? El primer punto en el ministerio personal, todos aquí tienen un ministerio, todos tenemos un ministerio. Y ese ministerio es ir y salir y predicar y ayudar a la gente que está afuera, a los que no conocen de Dios, ¿sí? Ustedes saben el relato, ¿no es cierto?, de esta persona que realmente pues dice que hubo un naufragio, ¿no es cierto? Y obviamente dice que un señor en vez de salvar a su hijo, ¿no?, le salvó a su amigo. Y claro, pues no, ¿y por qué fue esto? Era porque este señor prefirió que se salve su amigo que no conocía a Cristo y dar la vida a él y su hijo por él. Esta historia realmente es de la vida real, es una historia muy triste, hermanos. Realmente entender esto realmente es a veces difícil, ¿no? Los que ya conocemos al Señor, predicarnos entre nosotros a veces como que no es tan alentador. Porque realmente miren lo que fue realmente tomar una decisión de morir con su hijo para que una persona se salve. Eso, mis hermanos, no es fácil. Por eso, mis hermanos, lo más importante que debemos entender, que falte cosas en la vida es una cosa, pero que falte la palabra de Dios y que la gente no conozca de Cristo es la esencia de todo, porque es un tema de salvación. Es por eso, mis hermanos, que hoy debemos entender, ¿no? En Mateo 4, 12, 17, el ministerio como comienza Jesús es ir a Galilea de los gentiles. Entonces nosotros es uno de los primeros pasos que debemos entender. Nuestro propósito, mis hermanos, es bueno nosotros capacitarnos, motivarnos y ayudarnos para salir a predicar afuera. La iglesia, mis hermanos, no es un centro justamente solamente para predicarnos a nosotros. La iglesia conceptualmente es un centro donde vienen los enfermos, ¿sí? Donde viene la gente que necesita un doctor, pero hablando espiritualmente, ¿no es cierto? Es donde nosotros debemos abrir a los pecadores para que ellos se sientan que realmente aquí hay el médico de médicos que puede curar sus vidas, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos entender que cuando voy al grupo pequeño, mis hermanos, el grupo pequeño es para motivarnos, apoyarnos, ¿sí? Para poder predicar afuera. En el grupo pequeño nuestro me da gusto porque hay muchos hermanos que dan su testimonio acerca que como el jefe también ya está estudiando la palabra de Dios, que como un sobrino, como un primo, realmente está yendo a los pies de Jesús y cómo nosotros como grupo pequeño podemos ayudarle de alguna manera. A veces para llegar a las personas que nos conocen, es bueno que una tercera persona lo haga. Hoy vamos a ver algunos métodos para llegar a las personas que nos conocen y a las personas que no nos conocen, ¿sí? Vamos a abrir en Juan 18:5, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Aquí también para la predicación tenemos que ir rompiendo tabús y muchas cosas que realmente en la sociedad hay. Otra persona, Juan 18:5, por favor. Juan 18:5. ¿Puedo leer? Por favor. 18. Ajá, Juan 18:5. Ok. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Ya? Entonces, miren, qué interesante, ¿no? A Jesús se le conocía como Nazareno. Hermano, esto debemos ir captando. ¿A ti cómo te dicen? ¿Ah? ¿Israel el de la Merced? O tal vez te dicen Dara la de la Merced, o te dicen Silvana la de la Merced, ¿no es cierto? Y con mucho más razón, el de la Merced y la calle 24 de septiembre, tal vez, no sé. Pero muchas de las veces nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo es esta situación de cómo nos conoce, ¿no? Tal vez, no, yo me acuerdo, ¿no? Había un señor que era gordito, que tenía una tienda. Habían dos tiendas cerca de mi casa. Mi madre a veces, ¿no? Yo me reía porque a veces decía, mamita, ¿dónde me voy a comprar? ¿Donde el señor gordo o donde el señor de bigote? Así, no, así conocían, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, ¿no es cierto?, la gente ve justamente lo superficial y expresa, ¿no es cierto?, lo que ven. En este caso era Jesús de Nazaret. Y claro, y nosotros sabemos que una vez dijeron, de Nazaret, qué bueno puede salir. Hermanos, y algo así nos puede pasar. Tal vez, ¿no es cierto?, los que hemos vivido tal vez, qué sé yo, en Barrio Nuevo, o los que viven en Guayaquil, o los que viven tal vez en Manabí, ¿no es cierto? Qué buenos puede salir de ahí de Manabí, peor de la zona roja, no sé. Lo que aquí importa, mis hermanos, no es importante de dónde has salido, sino quién eres para influenciar en tu medio. Eso es lo importante, ¿sí? Jesucristo comenzó para predicar afuera, es a romper esos esquemas, ¿no es cierto? Y él escogió justamente nacer en una tierra de gentiles. Ojo, ¿ya? Por eso, chicos, si tú tienes la oportunidad de ir a un colegio adventista, a una universidad adventista, qué bueno, ¿sí? Porque ahí tendrás conocimiento, pero para salir a predicar. Pero si tú realmente no tienes la posibilidad, no has podido ir a estos colegios nuestros, a las universidades, o trabajar un medio adventista, entonces tú vas a ser de ley mayor luz. Pero eso sí tienes que aferrarte a Dios, porque también tú puedes ser atraído también hacia el mundo. Pero Dios nos da ese poder que viene del Espíritu Santo. Dios ha desarrollado que nosotros rompamos todas esas barreras sociales que el mundo ha desarrollado. Es por eso que nosotros en nuestro barrio, sí, tal vez el vecino conoce tu defecto, o tal vez te pusiste pico a pico una vez con el vecino, o tal vez se discutieron por algo, listo. Dios nos llama a que realmente mendemos nuestra vida y podamos hacer un cambio, ¿sí? Un cambio total, para que realmente la gente pueda ver el cambio. Si antes eras un adventista cristiano, que realmente eras gruñón con tus vecinos, que la gente ahora vea el cambio, que ahora eres un cristiano adventista amable, porque nadie nació perfecto en este mundo, eso es una realidad de vida. Y si no, pregúntale a tu madre y a tu padre que te conocen, ¿no es cierto? La mamá sabe quién es el orgulloso, quién es el gruñón, quién, ¿no es cierto? Conocemos, ¿sí o no? Y qué difícil de decir a veces cuando mi comportamiento ha sido malo y aceptar a Cristo y decir, mamita, acepta a Jesús. La mamá dice, bueno, hijito, yo acepto a Jesús, pero ese Jesús, como yo veo, te veo a vos, o sea, no me da ánimo de cambiar, o sea, de conocerlo. Eso es una realidad de vida, hermanos. Entonces, tenemos que también ya hacer una predicación más práctica, ¿no? En vez de mostrarme que soy todo perfecto, decir, mire, ¿sabe qué, mamita? Sí, ¿verdad? Mire, yo ya he dejado de robar, mamita, ya he dejado de mentir, pero qué mejor que te diga tu misma madre o padre, mijito, qué lindo que ya no eres un pobre mentiroso, porque siempre que me mentías, pues me metías en problemas. Solo pasaba en la escuela porque te pasabas peleando, ¿sí? Entonces Jesús el Nazareno es el que comenzó a predicar en su tierra. Miren, qué lindo, o sea, ese es un gesto tremendo, ¿saben por qué? Porque él amaba tanto a la gente con quien había vivido, que tuvo que dedicar más tiempo. Imagínense que el ministerio de Jesús fue 3 años y medio, pero toda su vida tuvo que luchar para que vaya alguien de la familia. Algunos eruditos dicen que tal vez 2 hermanos estuvieron ya en la ascensión, 2 hermanos de él. Miren, tuvo que Jesús padecer tanto para que recién al último alguien de la familia asome.
Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros para abrirnos a los gentiles, lo primero que tenemos que hacer es ir a predicar a esos conocidos. Y hay algunos métodos, tampoco Dios quiere que vayamos como una gallinita ciega, ¿no es cierto? Y miren, en Juan 1:45 ahí dice, ¿no? Que no creían que Jesús era el Mesías porque era hijo de José, hijo de carpintero. ¿Qué era tu papá? Bueno, mi papá era militar. ¿Qué era el tuyo? Carpintero, cerrajero, maestro, albañil, tal vez doctor, arquitecto, no sé. Pero tú tienes que también enriquecerte con tu procedencia. No te avergüences, no te avergüences de dónde has salido, porque realmente esas raíces son las que realmente hasta uno puede decir con más orgullo, mi padre era carpintero, mi padre era militar, y a mucha honra. Gracias a él aprendí esto. ¿Sí? Una de las cosas es tener identidad y tener buena autoestima. ¿Cómo nosotros vamos a amar al prójimo si nosotros no nos amamos? Jesús se amaba tanto a sí mismo, ¿no es cierto? Se amaba, él tenía buena autoestima, que no le avergonzó ser hijo de un carpintero, ser de la tierra de Nazaret, donde casi todo el mundo era una sociedad muy complicada, pero él engrandeció a Nazaret. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros de sentirnos muy orgullosos de dónde hemos venido y a dónde vamos, ¿sí? Y ojo, y miren que nació en Belén, una ciudad que a duras penas asoma en el mapita de la ciudad más pequeña, ¿sí? Entonces, el ministerio tuyo comienza justamente con la gente que te conoce, ¿sí? Vamos avanzando un poquito. Miren, ahí está el cuadrito de aceptación de Jesús. Si ahorita nosotros hacemos un cuadro, miren ese cuadrito, ¿no? En Galilea, bajo. En Samaria ya sube un poquito la popularidad y en Judea mucho más popular. ¿Sí? Yo esto le hice gráficamente para que nosotros seamos más, poder y sea más práctico. Miren, si yo digo, no, ¿a dónde yo comenzaría a predicar? ¿Dónde está mejor mi popularidad? Yo me fuera de nuevo a Judea, pero no. ¿Saben? Aquí Jesús regresa a la casa, regresa a su barrio, regresa a su nación, regresa a su país. Miren, o sea, la predicación con tu familia, con tus vecinos, es toda la vida. Hermanos, es lo más duro, pero es donde realmente debemos estar primero, ¿sí? Si es por popularidad, yo me hubiera ido a Judea, o tal vez a Samaria, ¿sí? Pero miren, hasta en Samaria Dios tuvo un método para llegar a la gente que no era de su pueblo, ¿sí? Vamos adelantando. Miren, vamos haciendo el análisis del proyecto, digamos, ¿cierto? Miren, la popularidad de Jesús en Jerusalén, vamos a ver cómo era. Juan 2:23, vamos a ir a Juan 2:23. Otra persona, por favor. La palabra de Dios dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre veniendo señales que hacían. Miren, Jesús en Jerusalén iba predicando. Su popularidad cada vez iba ganando porque él estaba haciendo milagros, ¿sí? Por eso, ¿no es cierto? La popularidad en Judea, como estamos viendo en estos versículos, prácticamente Jesús comienza en su ministerio y la gente creía porque no conocían de él. Es más fácil para nosotros predicarle a alguien, ¿sí? Que realmente no nos conoce, creen más en nosotros, ¿sí? Y miren, Jesús en Galilea, donde no era popular, ya que en Jerusalén no era aún el tiempo. Miren, esta parte que de un comentario también me encantó. Miren, Jesús era tan sabio, ¿no? Que ya cuando comenzó a ganar un poquito de popularidad en Jerusalén, él se retiró justamente donde no era muy popular porque todavía no era el tiempo de él, ¿sí? Y miren qué interesante, ¿no? Que Jesucristo va a Judea, de ahí pasa por Samaria, que también ya vamos a topar ese tema, y regresa a Galilea, ¿sí? Ahora, miren qué importante, no importa dónde estemos, hay personas que no nos conocen y
de alguna manera Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros podemos hablar justamente de Cristo. Miren que realmente en la historia, como ustedes se dan cuenta, Él va a Canaán, ¿sí? Pero cuando hace el milagro, y eso ya vamos a desarrollar, no hace a una persona justamente de Canaán. Hermanos, Él hace un milagro a alguien que era de Capernaum, ¿sí? De Galilea. Y era justamente, el milagro que sucedió en esta circunstancia, era de un noble que justamente servía al rey, ¿sí? Entonces, muchos de los milagros, mis hermanos, y eso debemos comprender, a veces nosotros en la iglesia todavía queremos que haya milagros grandiosos, cuando realmente un milagro no es para satisfacer solamente mi curiosidad y mi necesidad. Un milagro es para que haya personas convertidas y conversas. La mayoría de los milagros más grandes que Jesús hizo era para los gentiles. Ojo, hermanos, hay mucha gente que no sabe qué hacer porque hay hambruna, porque hay muerte, porque hay muchas situaciones y espera milagros. Y no hay que juzgar a estas personas que creen por los milagros, porque todavía no les ha amanecido. No ha habido personas que le han podido presentar a Jesucristo. Cuando tú veas una gente que tenga necesidad de pan, que tenga necesidad de empleo, si tú puedes ser su ángel guardián en buena hora, pero no solamente sirve con que sea su ángel, sino que le presentes a Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos entender, ¿sí? Que justamente, ¿no es cierto? Hay muchas gentes, ¿no? Ustedes ven en la idea positiva, ¿no es cierto? Ahí está un cometa, ¿no? Esperan milagros grandiosos en sus vidas, ¿sí? Ahora miren, aquí estaba haciendo un cuadrito, ¿no? De cómo creer en un conocido, ¿no? En lo positivo dice, la primera señal y sus discípulos habían creído en él. Miren, Dios hizo señales para gente de su tierra mismo, ¿no es cierto? Que eran galileos, que eran de su propia tierra y sí creyeron. Entonces, cuando tú comiences en la vida espiritual, puede que te pase esto, ¿sí? Que mucha gente también crea en ti y muchos que no crean en ti. Pero sin embargo, lo más triste que le pasó a Jesucristo y cuando Él hizo el milagro, iba a ser el milagro, ya conocía cómo eran los de su tierra. Ellos solo querían satisfacer su curiosidad, creían en los milagros que hacía, pero no creían de quién era Él que hacía los milagros. Y ahí está uno de los puntos que vamos a analizar, porque este tema es lo crucial. La gente, ya por lo que había visto en Jerusalén, por lo que había escuchado de Samaria, pero la gente que le conocía prácticamente, ¿sí? Sabía y creían que podía hacer milagros, pero no creían quién era Él y qué es lo que tenía que hacer ellos para la salvación. Entonces, este es el punto que nosotros también debemos ya irnos haciendo las preguntas. ¿Yo creo en Jesús por los milagros que hace? ¿O creo porque Él es mi Dios al cual yo le amo, le respeto y le sigo? ¿Por qué digo esto, hermanos? Dios nos está preparando ahora. ¿Saben por qué? Porque en tiempo difícil realmente va a haber realmente, Dios nos ahora mismo ya nos está probando dónde está nuestro corazón. ¿A Dios le seguimos por los pescados y los peces o porque realmente le amamos porque es nuestro Dios? ¿Sí? Aquí es la cuestión que nosotros como pueblo tenemos que irnos aclarando estas preguntas para nosotros realmente ver dónde está nuestro corazón. Miren, dice los milagros y los conocidos. Miren, Natanael. Natanael justamente también era una persona que sí, él no necesitó ser de otra tierra para darse cuenta quién era de Dios, ¿sí? Y realmente Natanael era una persona que él, realmente cuando Jesús le dijo, este es, ¿no es cierto?, un cristiano, a carta cabal. Wow, se quedó impresionado porque Jesús la había visto debajo del árbol. Mis hermanos, miren, Natanael pudo presenciar también lo de que, y supo lo de que pasó, ¿no es cierto?, cuando se convirtió el vino, el agua en vino, hermanos. Entonces, mira, si tú en tu casa ha nacido un joven
una joven talentosa en los caminos del Señor, tienes que tú creer que Dios tiene el poder para que esa persona sea realmente un evangelista, un predicador y que sea una persona de Dios, ¿sí? Tú tienes que también realmente creer que en nuestra iglesia va a haber gente muy poderosa en el Espíritu Santo para ir a predicar. Muchas de las veces nosotros tendemos a no confiar en las personas y a veces los líderes nos cargamos del trabajo. Sabes que cuando nosotros hacemos nuestra parte, ponemos a las personas que estamos discipulando, ¿sí? A los pies de Jesucristo, saben que esas personas son colaboradores y compañeros de las buenas nuevas de salvación. Saben que el trabajo es grande, por eso hoy, más que nunca, tenemos que hoy pedir a Dios para que los ancianos, los líderes de iglesia, hasta el más pequeñito de la iglesia pueda ser un predicador en potencia. Hermanos, hoy estamos en una nueva época en donde la iglesia está comenzando a discipular a nuevos maestros, a nuevos predicadores, y esta nueva gente está saliendo también a predicar. Es algo que Dios ha deseado por mucho tiempo y hoy Dios nos da la revelación para que podamos preparar a esta gente nueva que está entrando a nuestra iglesia. Por eso, mis hermanos, hoy es un tiempo de los gentiles. Es un tiempo que ya toca salir a predicar y es por eso que no es gratuito. La actividad que hoy presentó Consuelito, mis hermanos, es de parte de Dios. Hoy aquí hasta el más pequeñito, sea niño, sea adolescente, sea joven, tiene que motivarse porque Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para que salgamos a predicar a la gente. Pero una de las cosas es tu testimonio mismo, ¿sí? Es bueno salir a predicar, pero tu vida, eso es lo que va a hacer que se cimenten las bases de estas nuevas personas, ¿sí? Miren, la fe, vamos a hablar sobre el milagro, ¿no es cierto? Primer paso, creer que Jesús puede realizar un milagro. Miren, muchas de las veces nosotros hemos apostatado de la fe, ¿saben por qué? Porque no hemos creído que Dios tiene el poder. Como hijos de Dios debemos pedir a Dios que nos dé ese creer, ¿sí? Ese deseo de entender que Dios tiene el poder de hacer milagros. No esperar, miren, que venga una persona de Capernaum para que pida a Dios un milagro. Este hombre vino y creyó que Jesús tenía el poder. Pero el segundo paso que él tuvo que dar, hermanos, es increíble. Dice creer que no le impedía la distancia de hacer un milagro a Cristo. Hermanos, esta parte es la que a mí me dejó admirada. Esta persona creía que tal vez la distancia podía impedir un milagro. Ojo, a veces nosotros limitamos el poder del Espíritu Santo. En este caso, para este hombre que no era del pueblo de Dios, era un impedimento la distancia. Y él en su mente dice, Señor, vamos conmigo para que le cures. Y muchas de las veces podemos estar limitando el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en esta pandemia hemos visto milagros. Nosotros hemos estado orando aquí en Ecuador por gente que ha estado en Estados Unidos, en México, en España. Hemos estado orando por milagros de nuestros hermanos que están allá en Ucrania, donde nuestra iglesia es muy fuerte. Por eso, hermano, hoy tenemos que acrecentar la fe. Tenemos que ya estar siempre preparados porque Dios tiene el poder para hacer el milagro en la China y en la Conchichina, porque mis hermanos, Dios es omnipresente. Hoy, miren, justo he estado orando por un milagro y antes de comenzar y recibí una llamada que yo dije, wow, no creo que me llame esta persona. Recién. Y después tendré que hablar con esta persona porque parece que va a pasar un milagro. Que en mi mente decía, es imposible que pase esto, pero está pasando. Yo no sé qué milagro necesitas tú en tu vida para que crees que Dios tiene el poder para cambiar esta situación. No sé, ¿sí? Miren, a veces lo que hablamos, ¿no? Una falsa creencia de la fe, creer en Jesús sin milagros. A veces, mis hermanos, parece imposible.
Hermanos, a veces creer en Jesús sin milagros es imposible, pero saben que Dios dijo, bienaventurado el que creyó sin ver, ¿no es cierto? Solamente con el oír. Hermanos, es un tiempo en donde nosotros como cristianos ya no tenemos que dejarnos llevar por los milagros, porque también ustedes saben, Satanás hace cosas. Pero lo más importante, mis hermanos, es que cuando Dios hace un milagro en tu vida, acéptalo como Dios lo hace y no como tú quisiste. Saben que para este hombre, ¿no? Saber que fue donde el maestro, y le dice, Señor, mi hijo está por perecer, vamos conmigo a Capernaum para que le cures, ¿sí? Vamos, yo te costeo, te voy a poner los caballos más chéveres, ¿no es cierto? Los potros más finos, y vamos a ir rápido, yo te voy a atender y te voy a dar de... No sé qué pensaría de cómo atenderle a Jesús, pero yo ya me puedo imaginar un extranjero, un noble, tal vez en su pensamiento dijo, tengo que atenderle bien a Jesucristo para que él haga, y lo voy a llevar, ¿sí? Y aceptar en su mente solamente que Jesús le diga, ve porque él está vivo. Hermanos, wow. O sea, yo he querido ponerme en los zapatos de ese hombre, porque realmente para él es nada más, solo eso. Y mis hermanos, así es la fe. Muchas veces hemos querido luchar y ganarnos esas cosas. Pero realmente si tú tienes fe, realmente tendrás que aceptar lo que Dios te indique, ¿sí? Miren, ¿cuál es el punto de creer en Jesús? Juan 20, 30, 31. A ver, otra persona, ayúdeme por favor. Juan 20, 30, 31. ¿Cuál es el punto de creer en Jesús? ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es la esencia de creer en Jesús? ¿Sí? Creer por el milagro que me hace. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué dice? Juan 20, 30, 31. La palabra de Dios, Por favor, a a ver, ver. la palabra de Dios dice así: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Juan 20, 30, 31. Sí, Ah, ok. perdón, Bueno, perdón. No, estoy mal, perdón. muy bien. Ok, mi hermano, muchas gracias. Juan 20, 30, 31. ¿Cuál es el punto de creer en Jesús? A ver, la palabra de Dios dice, hizo además el propósito del libro, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, miren, me fui al diccionario, ni siquiera... Muy bien, mi hermano, gracias. Miren, la idea es que nosotros hagamos comprender a la gente a través de los milagros que hace Cristo, que la gente crea en él como el Mesías, como el Cristo. Yendo al diccionario dice, la palabra Cristo viene del griego Christos, ungido, y esta es una traducción hebrea, Mesías, el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Miren, cuando nosotros hablamos, ¿no? La gente no es consciente que necesita un reino y que necesita un salvador, ¿sí? Cuando nosotros hacemos que la gente comprenda bien este tema, este punto, hermanos, todo lo que demás enseñemos, hermano, eso va a ser de bendición para la persona. Hay muchas gentes que han sido realmente, ¿no es cierto?, bautizadas, pero no han sido discipuladas. Si tú ves que hay alguna persona que en la iglesia no fue bautizada, tienes que, diré, discipulada. Hermanos, hoy es un tiempo en donde nosotros debemos ver las necesidades de nuestros hermanos, ayudar y corroborar en ese discipulado, pero la primera esencia y la base de todo es que los milagros, las vivencias, es justamente para que la gente crea que Cristo es Dios,
Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro soberano, Cristo es nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Y por qué entender esto, mis hermanos? Porque cuando yo, en un tiempo difícil, en un tiempo de aflicción, así como cuando el pueblo de Dios estaba acorralado en el Mar Rojo, y acá al lado el ejército de Faraón, ser como Moisés, que no tuvo duda de que su Dios lo iba a librar. Eso es tener la confianza y certeza en momentos difíciles de la historia, que Dios va a pelear por nosotros. Yo en estos tiempos he estado clamando por un montón de cosas que para mí no es posible. Y he estado tratando de empoderarme que Dios tiene el poder. Uno de los temas de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, mis hermanos, Dios ha dado el triunfo porque hoy ya tenemos las escrituras de nuestra iglesia. Amén. Dios está preparando a través de todos estos trabajos evangelísticos para que la gente vaya a la iglesia. Pero la iglesia, más que 4 paredes, eres tú, mi hermano. ¿Sí? Dios quiere que la base de los cimientos de la iglesia sea Jesús de Nazaret, una persona que no le importó que tal vez no le acepten su familia, sus amigos, sus compatriotas, ¿sí? Pero era una persona que persistió para que todos se salven. Era una persona que a la final también no tuvo prejuicios con gente que no era de su misma cultura. Hermanos, decir es fácil, pero otra cosa es hacer. Por eso, hermanos, debemos empoderarnos. Lo que hoy Dios nos está hablando a través de la historia de este noble que buscó a Jesucristo. ¿Sí? Miren, el declarar que Jesús es Dios es algo importantísimo en la vida de las personas. ¿Sí? Porque miren, creyó en la palabra que Jesús le dijo. Ve, tu hijo vive. Si tú crees que hay un hijo que todavía no ha oído los pies de Jesucristo, si tú crees que tal vez hay un padre y una madre que han oído los pies de Jesucristo, tú tienes que creer, porque Jesús te dice, ve, tu hijo vive. Hermanos, Dios tiene el poder de llegar a esas personas. Y si tal vez no se acomodaron a nuestros ritos religiosos, no importa. Yo tengo la historia de mi abuelo. Me acuerdo que mi abuelito, pues, él estaba con los salesianos, ¿sí? Y claro, pues él ya hubo un tiempo en que se apartó ya de las cosas religiosas y un sacerdote, pues, que le apreciaba mucho, le dijo, Carlos, bueno, si ya no vas a la iglesia, si ya no vas a hacer los sacramentos y las cosas, lo único que te puedo decir es, toma, lee esta Biblia. ¿Sí? Y es ahí cuando nosotros vamos entendiendo, miren, fue el mejor regalo que le pudieron haber hecho a mi abuelito. Hoy ya no está con nosotros, pero después de un tiempo, justamente un militar llegó a ese pueblo y gracias a esa persona, toda mi familia conoció el evangelio de parte de madre. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tú creas que tiene poder para cambiar las vidas de las personas. Si tal vez tienes un enemigo, tal vez ese problema sea una excusa para que por tu testimonio esa persona crea en Jesús. Pero para eso hay que hablar la verdad y hacer lo correcto. Y no es fácil. Cuando tú creas que en la palabra de Jesús dice, ve porque tu hijo vive, mis hermanos, esa era una palabra, ¿no es cierto? Tan fuerte porque dice dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él escuchó lo que Jesús le dijo y él creyó. Porque cuando Dios nos manda algo, hay veces que nos dice espera, pero casi siempre Dios nos manda a actuar. ¿Cómo actúa? Dice con este novio. Dice que él se fue. Miren, él podía haberle reclamado, pero ¿cómo, Señor? O sea, tú me puedes, o sea, él podía haber dicho, Señor, no, es que si tú no vas a ser salvo. Él pudo haber dicho, Señor, es que mira, yo te pago todo, pero vamos, o sea, ¿no? Miren, una persona que no era del pueblo de Dios, creyó. Y dijo, ya está vivo, sí, chévere, me voy. Se fue a verle al hijo. No se puso a discutir,
no se puso a ver, o sea, el por qué esa actitud de Jesús, por qué solamente le dijo eso, sino que el que creyó, ¿sí? Miren, la fe y la obediencia deben ir siempre juntas, ¿no es cierto? La obediencia es la consecuencia de mi fe. Así de sencillo. Es la consecuencia. La verdadera fe me hace actuar conforme a las indicaciones de Dios. Fe es hacer conforme a lo que Dios nos dice, hermanos. Miren, hoy la sociedad, dentro y fuera de la iglesia, está luchando porque ahora nosotros queremos ponernos como Dios, lo que yo creo y lo que yo pienso. Y no vemos lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y es por eso que nosotros ahora debemos ir entendiendo, ¿sí? Ay, hermanos, esta historia a mí me conmovió. Vamos a la siguiente. Miren, ¿cómo actuó el padre este noble, cierto? Se fue a ver a su hijo sin dudar del milagro. Hermano, si tú crees que Dios tiene el poder para sanar a algún pariente, si tú crees que Dios tiene el poder para transformar a tu esposo, si tú crees que Dios tiene el poder para transformar a tu esposa, si tú crees que tiene Dios el poder para transformar a tu amigo, a tu vecino y aún hasta a tu enemigo, ¿saben que Dios tiene el poder primero de transformar tu vida? ¿Cómo vamos a pedir que Dios cambie a otro si yo no he sido transformado? Está mal. ¿Cuántas oraciones para cambiar al prójimo cuando nosotros mismos no hemos cambiado? Hermanos, si de aquí en adelante los hermanos nos dicen a los ancianos, oye, verdad, has cambiado. Qué lindo para uno como anciano decir que ven un cambio para bien. ¿Sí? Eso es lo que realmente ennoblece y así es como se debe manejar un ministerio. Un ministerio tiene que ser con uno mismo, un ministerio tiene que estar sin complejos ni prejuicios. Señor, ayúdanos a romper todas esas barreras para atraer a mucha gente que no es de nuestra iglesia. ¿Sí? Mire, se fue a ver a su hijo sin dudar del milagro. Fe y obediencia deben ir juntas. Las obras son consecuencias de nuestra fe. ¿Sí? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién dijo esto? Claro, ¿no es cierto? Tomás, hermano. ¿Cuántos Tomásitos no vemos en la iglesia? Pero sin embargo, no te preocupes, hermano, porque Dios también va a hacer milagros para que creas. Pero sin embargo, así como Tomás, él cuando ya tocó y palpó, también padeció por el maestro después que Jesús se fue. Fue un discípulo que también murió por el maestro, ¿sí? La fe no es observar y ver lo que deseo, sino ver algo como ya ha hecho. Tomás era discípulo y no creyó, pero sin embargo Jesús también tuvo misericordia. Si tú necesitas el milagro de un trabajo, si tú necesitas el milagro tal vez del pan, si tú necesitas el milagro de alguna cosa, pídesela a Dios. Y yo sé que te lo va a dar, pero tú también tienes que hacer un compromiso. Si Dios me hace la fe, voy a ir más a la iglesia, voy a predicar, voy a ayudar a los pobres. Eso es. Muchas veces Dios nos hace milagro y a Dios iglesia, a Dios pueblo, a Dios predicación, a Dios ministerio. No, hermano, debemos de ser personas gratas. Miren, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cómo evangelizar en mi tierra? Miren, ahora vamos a ir a contestando. Vamos a ver. La primera cosa, primera de Timoteo 1:16. Vamos a ver, ¿cómo podemos predicar en nuestra propia tierra? En tu casa, hermano. Sí, en tu casa. Vamos a ver. A ver, a veces hay esposos que dicen, es que mi mujer dice en la iglesia todo lindo, pero en mi casa ni me obedece. Dice. Así saben decir algunos hermanos. Ojo, entre esposos nadie tiene que obedecerse. Aquí es todo en mutuo acuerdo. Primera de Timoteo 1:16, ¿qué dice? A ver, vamos con las respuestas de la Biblia. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire, primer punto para llegar a la gente que es de mi casa.
sea ejemplo. Maridos, si ustedes quieren que sus esposas se lleven bien con ustedes, ¿no es cierto? Seamos ejemplo. Miren, yo a veces, ¿no? Yo he visto cómo a veces en la iglesia hay hermanos, ¿no? Que yo le veo a los hijos y yo digo, así ha de ser el papá, así ha de ser la mamá. Y claro, y a veces le veo al papá y a mamá y parece que están tocando el cielo. Pero claro, en la casa es donde los cueros salen al sol. Entonces, miren, hermanos, primera cosa, si tú quieres realmente llegar a ese hijo, a esa hija, a ese primo, no sé, a la persona que tú quieres, primero sé ejemplo en tu casa, ¿sí? Primera cosa para llegar a esas personas. Segundo, otra persona, Juan 4, 28, 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Saben, miren, yo les voy a decir algo. Hay muchos padres que en la actualidad no saben qué hacer con sus hijos adolescentes y jóvenes. Saben, yo les voy a decir algo. Una de las cosas que uno puede hacer es coger y hacerse amigos de más jóvenes de la iglesia, de los padres también, de los amigos de la iglesia, bueno, de todo el mundo. Darle un ambiente lindo, porque tal vez lo que yo no pueda, tal vez un amigo de la iglesia pueda llegar a mi hijo. Tal vez un anciano de iglesia puede llegar a mi hijo o mi hija. Tal vez una hermana de iglesia pueda llegar tal vez a la esposa de otro hermano. Hermanos, vivir en comunidades, apoyarnos, tolerarnos y apoyarnos. Otra de las cosas que nos ayuda es el testimonio de una tercera persona. Si usted no puede llegar a su hijo, haga que su hijo tenga, o su familia, su amigo, tenga amistad con más gente de la iglesia, que tal vez tengan las mismas vivencias o lo haga ver de otra manera, ¿sí? Pero un segundo paso para llegar a una persona que realmente nos conoce es tal vez con alguna otra amistad dentro de la iglesia, ¿sí? Vamos con otro punto que también nos puede ayudar a llegar a estas personas difíciles que nos conocen. Job 12, 42:10. Otra persona, por favor. La palabra de Dios dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Correcto, miren, Job oró por sus amigos y verán qué clase de amigos. En vez de ayudarle, ya le querían hundir. Pero sin embargo, él oró. Miren, hermanos, son 3 pasos que Dios nos indica para poder llegar a las personas que viven con nosotros. Jesús fue ejemplo para su medio. Hasta el final. No, aquí no es cuestión de resultados que nosotros veamos. Dios te llama que seas ejemplo hasta que te mueres. Primera lección. Segunda lección, si tú no has podido, pídele a Dios que llegue a la vida de esa persona que quieres que sea transformado, tocado el corazón, a través del testimonio de un hermano, una tercera persona que también sea cristiana. ¿Sí? Tercer paso, la oración intercesora. Hay personas que son tan difíciles que no es bueno estar junto a ellas, pero sí puedes orar por esas personas. ¿Sí? Son 3 tips que Dios nos da a través de este estudio. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, ¿por qué realmente, pues, porque realmente ahí en Judea justamente era el punto donde mucha gente ya había conocido de Dios, ¿sí? Dice, mucha gente pasaba por Judea, Samaria y Galilea de paso, porque la parte donde estaba Israel era una parte donde los de África, los de Asia y los de Europa, ¿no es cierto? Justamente pasaban por ese lugar estratégico, ¿sí? Miren, hermanos, justamente para llegar a la gente, ¿no es cierto?, de afuera, es porque realmente de alguna manera la gente ya ha escuchado de Jesús. Y muchas de las veces puede ser por un testimonio tuyo, puede ser por una persona. Entonces Dios siempre va a poner a muchos cristianos en lugares estratégicos para que escuchen de él. Ojo, Dios tiene el poder que la gente escuche de él, ¿sí? Miren, ya había escuchado de Jesús a través del testimonio de mucha gente del pueblo de Dios. En Hechos 13:43, muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía
se fueron con ellos a estos. Pablo y Bernabé les pidieron que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios. Hermanos, siempre Dios va a poner personas que puedan realmente hablarnos de Dios. O en este caso nosotros podemos hablar de Dios. Mira, hay personas que a veces han ido de la iglesia, hay personas que dejaron la iglesia, hay personas que viajaron al extranjero, pero tal vez si no estuvo en el mejor momento esa persona, algún momento, Dios les hace un llamado y comienzan a hablar de Dios en otras tierras, tal vez en otra iglesia, en otra parte. Por eso, mis hermanos, debemos orar mucho por todos los hermanos que están en nuestra iglesia, ¿sí? Hay veces que los hermanos no pueden ir a la iglesia, pero tal vez en su casa están hablándole tal vez al esposo, al amigo, o tal vez está en el hospital también hablando de Jesús. Miren, Dios tiene el poder para que todos escuchen de Él, así como el etíope, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Él ya había escuchado de Jesús, y eso no es nuestro, hermanos, ojo. No es necesario que todo hagamos nosotros. Muchas personas ahora ya han escuchado de Jesús, sea por la radio, por la televisión, sea justamente por los trípticos, ¿sí? Pero es necesario, Dios tiene el poder para que la gente escuche de Él, ¿sí? Y ya vamos acabando, dice, muchos gentiles buscaban a Dios para pedir milagros de un ser querido o en su vida. Hermanos, hay mucha gente que necesita milagros. Por eso, hermanos, hoy debemos creer más que nunca, debemos orar por esas personas que necesitan de un milagro. Ayúdales a orar por esos milagros que necesitan. Preséntenle la palabra de Dios. Hoy, mi hermano, es la manera, ¿no es cierto? Él dice que ya está para cosechar los campos. Hermano, tú tienes que solamente ahora, ¿sabes qué hacer? Cubrir esa necesidad. Preséntales a Cristo. Ora por sus necesidades, ¿sí? Miren, Dios muchas veces les envía a realizar algo para ver su fe. Miren, hay cosas que realmente Dios va a hacer que estas personas también hagan. Miren, me acuerdo de Naamán, ¿no? Ustedes ahí ven la historia de Naamán. Una jovencita que era sierva, ¿sí? Dijo, mi Señor, yo sé quién te puede curar. Y es el Dios de Israel. Qué lindo, hermanos, miren, para ir acabando, esto es hermosísimo. ¿Cómo no presentar nosotros a un Dios que puede dar curación, puede dar sanidad mental, física, espiritual y cubrir todas sus necesidades, hermanos? ¿Sí? Aprendamos del pasado. Miren, antes, ahí está un versículo, ¿no? Que antes el pueblo de los judíos fue más bien un tropiezo, porque en vez de predicar al Dios que tenían, ¿no es cierto? Eran piedras de tropiezo, ¿no es cierto? Prediquemos a los de afuera que tenemos un Dios poderosísimo, hermanos, ¿sí? También nos habla sobre si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre nos daría el Espíritu Santo. Hermanos, hoy es un tiempo del Espíritu Santo. Es un tiempo en que no debemos ser egoístas, debemos predicar a nuestro Dios, hacerlo conocer que es todopoderoso y ya no con nuestras fuerzas, sino debemos pedir el Espíritu Santo, porque esta vez nuestra predicación será con poder del Espíritu Santo, ¿sí? Miren, ya ahí está, ¿no es cierto? Hechos 13:47. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Siempre fue el propósito de Dios que le conozcan a través de su pueblo. Hermanos, el hecho de ser el pueblo de Dios es para que el mundo conozca a Cristo. Ese es nuestro propósito, ¿sí? El milagro de Jesús no solo fue para el noble, sino para todo su entorno. Llegó, ¿no es cierto? Imagínense en esto. Llega esta persona, ¿no es cierto?, un poco sufrida y ansioso para ver a su hijo vivo. Y miren, y él al ver pensando, tengo que llegar a la casa, meterme en la casa y ver si está bien mi hijo. No, miren cómo Dios es tan bueno. Ni él estaba llegando, ya la gente, sus siervos salieron a buscarle, decir, mira, Dios es un Dios, o sea, tu hijo está vivo, claro, porque todavía no sabían cuál era el milagro. Y de ahí este noble, sin ser del pueblo de Dios, ¿saben qué hizo? Contestó a todos y les dijo que Jesús había hecho el milagro a la misma hora cuando él había dado la palabra, ¿sí? Miren, yo quiero acabar con esta fotista. Ahí está mi esposa, ¿sí?
Dice, ¿impacta Jesús en tu vida? Si ya lo hizo Dios. Te puede utilizar para impactar a la gente que nunca conociste. Miren, ¿por qué yo he puesto esta foto? Yo, miren, por lo regular no he sido muy tanto de andar llevando fotos y todo. Pero cuando uno tiene claro cuál es el plan de Dios, saben que después de Dios es tu esposa. Todo puede ser, pero no se debe perder tu esposa. Y esposos, tú puedes ganar miles de años, pero lo que no puede ser es que tus hijos se pierdan, ¿sí? Solo ahí, mis hermanos, cuando nuestro testimonio en la casa sea una bendición para mis vecinos, mis amigos, mis primos, para todo el mundo, hermanos, es un hecho que esa pareja, esa familia está preparada para salir a predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. Primero, para nosotros poder llegar a la gente que vive con nosotros es el ejemplo, ¿sí? El testimonio de una tercera persona y la oración intercesora, ¿sí? Pero para poder predicar afuera, ¿no es cierto? Primero, Dios lo que quiere es que tengamos un buen testimonio dentro de nuestro hogar, ¿sí? Y podamos nosotros salir a predicar a estas personas, satisfaciendo las necesidades y que Dios les dé los milagros que ellos requieren para creer, ¿sí? Mis hermanos, que Dios les bendiga y que hoy podamos nosotros hacer un pacto para poder nosotros predicar afuera, que ese es el propósito principal de nosotros como cristianos. Que Dios nos bendiga esta mañana.